Ese instinto de proteger nuestra cabeza es absolutamente primitivo, nace literalmente con la especie. Es la necesidad más brutal de sobrevivir que tenemos. Y hoy, en este recorrido histórico, vamos a ver que la historia del escudo humano es, al final del día, la historia de nuestra propia supervivencia. Viajemos un momento al mundo antiguo. Piensen en el casco corintio de bronce. Esa era la defensa suprema, sin lugar a dudas. Pero ¿saben qué? ¿No era un simple trozo de metal protector? Para los griegos y romanos, se convirtió en un símbolo, una imagen profundamente romantizada de la gloria en el campo de batalla. De hecho, el historiador Heródoto describió un ritual fascinante en aquella época. Habló de doncellas libias luchando, casi de forma ceremonial, con palos y piedras. Todo esto para honrar a la diosa Atenea. Llevaban la mejor armadura posible, y claro, ahí estaba el casco corintio. La protección iba mucho más allá del combate real. Era literalmente un objeto sagrado. Avanzamos rápido al siglo XI. Aquí es donde vemos el primer gran cambio de diseño. Nace el yelmo nasal. Imaginen una cúpula de acero pero con una barra protectora bajando por el centro. Se volvió el estándar absoluto de la caballería normanda. ¿Por qué? Porque protegía el rostro de los espadazos, sí, pero sin sacrificar la visión. Un equilibrio perfecto para la época. Pero luego llegamos a la década de 1180. Las cruzadas traen consigo algo masivo, el Gran Yelmo, literalmente un enorme cubo de acero con apenas unas pequeñas rendijas. Ver bien ya no importaba tanto. La prioridad absoluta ahora era sobrevivir a los brutales choques frontales de la caballería. Se buscaba la cobertura total, a cualquier precio. Claro que para el siglo XIV la guerra pedía a gritos devolver ese equilibrio. Así surge el bacinete. Es mucho más ligero y con mucha mejor visibilidad. Y al mismo tiempo, la infantería empieza a adoptar el famoso sombrero de hierro. Un diseño brillante, con un ala ancha, perfecto para desviar esos letales golpes y flechas que caían desde arriba. Y llegamos al Renacimiento, la máxima integración funcional. Italia, siglo XV. Aparece el almete. Esto es en serio una obra maestra de la ingeniería humana. Piezas articuladas que encerraban completamente el rostro y, lo mejor de todo, se sellaban de forma impecable con la armadura de placas. Una defensa completa y sin fisuras. Pero de pronto, el mundo cambió de golpe. La brutal realidad de la Primera Guerra Mundial trajo algo nuevo. Una tormenta repentina, casi invisible, que caía desde el cielo, la metralla de artillería. Las gorras de tela y cuero tradicionales que usaban los soldados se volvieron inútiles en un segundo. La guerra moderna exigía un cambio desesperado. Y ahí es donde entra el doctor Friedrich Schwartz. Él diseña algo que cambiaría las reglas de la supervivencia para siempre. El Stahlhelm, una pieza moldeada con acero endurecido al silicio y níquel. Su único y vital propósito era detener esa lluvia constante de fragmentos letales sobre las trincheras. Para ponerle fecha exacta, año 1916. La batalla de Verdún marca el debut de este Stahlhelm. Y la caída en las lesiones craneales fatales fue, drástica. Fue inmediata. Sí es verdad que tenía pequeños defectos de diseño frente al frío extremo, pero el impacto real en la supervivencia, eso fue histórico. Ahora, la historia da un giro fascinante. La evolución abandona la guerra y entra de lleno en la industria civil. Volvamos un poco a 1912. ¿Sabían que el famoso escritor Franz Kafka, al analizar los seguros laborales de la época, fue quien desarrolló el primer casco de protección civil? Así es, lo hizo para los trabajadores industriales de Bohemia. Esa gran idea de protección civil pisó el acelerador en 1919. La empresa Bollard patentó su sombrero duro. Estaba fabricado con lona al vapor, pegamento y pintura negra. Y su inspiración era súper directa. Venía de esos mismos cascos militares que los soldados traían de vuelta de las trincheras europeas. 96. Quiero que nos detengamos un segundo a dimensionar este número. Ese es el sombrío saldo de vidas perdidas durante la inmensa y peligrosísima construcción de la presa Hoover en 1931. Los escombros caían sin piedad desde lo alto del cañón. Un costo humano tan asombroso exigía una respuesta inmediata. Y esa tragedia provocó una acción sin precedentes en la industria. Para 1933, el ingeniero Joseph Strauss no quiso arriesgarse más y ordenó mandatos de seguridad sumamente estrictos en la construcción del puente Golden Gate. Así de simple. Con esa decisión, se estableció el primer uso obligatorio de cascos en toda la historia de la construcción.
Mientras tanto, bajo tierra, la historia era completamente distinta. En la total oscuridad de las minas del siglo XIX, los mineros llevaban simples gorros de fieltro alquitranado o tal vez cuero endurecido. Básicamente, ofrecían cero protección contra los impactos. El casco en ese entonces era, lamentablemente, solo un símbolo para saber quién era quién en la mina. El peligro ahí abajo era constante, era implacable. Esta gente operaba completamente expuesta a la caída de rocas inmensas. Y es una locura pensarlo porque mientras la industria crecía a pasos agigantados, moviendo montañas de dinero, las regulaciones de seguridad se quedaban mortalmente rezagadas. Y ni hablemos de la iluminación. Traía su propio terror. Imaginen esto, se fijaban lámparas de llama abierta directamente al casco del minero, en túneles oscuros muchas veces repletos de gas grisú que es altamente inflamable. Como se imaginarán, estas pequeñas chispas provocaban explosiones catastróficas. Era un riesgo diario. Afortunadamente, a mediados del siglo XX llega el gran salto. La armadura minera por fin evoluciona en serio. Pasamos de ese pesado acero o cuero inútil a materiales súper ligeros. Aluminio, luego fibra de vidrio y finalmente termoplásticos de alta densidad. Materiales que realmente absorbían el impacto y crucialmente eran cómodos de llevar durante horas. Hoy, la diferencia es absolutamente abismal. Quedó atrás ese rudimentario cuero del siglo XIX. Hoy vemos en la industria compuestos balísticos de primer nivel, como el Kevlar o la fibra de carbono. Lo que estamos viendo es, literalmente, un salto gigantesco en la ciencia de los materiales. Y la era digital en la que vivimos ahora, transformó por completo el paradigma. Hoy, el casco de seguridad ya no es simplemente un escudo físico para evitar un golpe. No, ha evolucionado de una forma increíble hasta convertirse en una plataforma biométrica y tecnológica avanzada. Estamos hablando de dispositivos que integran iluminación LED de altísima duración, sensores que detectan gases tóxicos antes de que los huelas, redes interconectadas, rastreo GPS y hasta monitoreo biométrico en tiempo real. Ahora, el casco no solo reacciona a un impacto, sino que salva vidas de manera proactiva desde las profundidades de la Tierra. Y el valor estratégico que tiene toda esta protección hoy en día es incalculable. Para darles un contexto actual, recientemente Estados Unidos aseguró un pacto súper importante para acceder a 20.000 yacimientos de minerales vitales ubicados en territorio de Ucrania. Es un movimiento geopolítico masivo. La conexión con nuestro tema es directa. Estos cascos hiperavanzados son los que protegen a las personas encargadas de extraer esas tierras raras, el gas y el petróleo. Materiales que, seamos sinceros, son indispensables para las tecnologías y las redes de defensa modernas. La geopolítica entera se apoya sobre los hombros de quienes llevan este escudo hoy. Así que, como hemos visto a lo largo de este análisis, el escudo humano jamás ha dejado de evolucionar. Desde ese instinto primitivo de protegernos de los depredadores, pasando por esquivar metralla invisible en las trincheras, hasta llegar a la minería inteligente de hoy. Es el puro ingenio humano impulsado por nuestra incesante necesidad de supervivencia. Y todo este recorrido nos deja con una reflexión fascinante para el futuro. A medida que la inteligencia artificial y la realidad aumentada empiezan a fusionarse directamente con nuestros equipos de protección física, surge una interrogante inevitable. Pensemos en esto por un segundo. ¿Cómo será exactamente la próxima frontera del escudo humano?